a su nombre, a su nombre. Hoy quiero hablarle de lo que es algo muy bonito y lo posteaba en mi estado. Los que ya vieron mi estado lo pueden ver o ya lo saben. Hoy quiero hablarle de ese proceso que Dios tiene para la iglesia, para las familias, para los hermanos, para usted y para mí, para todos los que somos hijos de Dios. Y es un proceso para algunos quizás muy doloroso, para otros tal vez no sientan este proceso del cual hoy quiero hablar. Al principio de este año Dios nos dio una palabra y el Señor nos hablaba que este año íbamos a fructificar, que íbamos a crecer, que íbamos a multiplicarnos y que íbamos a ¿qué? A llevar mucho fruto. Dijimos que íbamos a repetirlo: crecer, multiplicar y llevar mucho fruto. ¿Sí o no? Lo estuvimos diciendo, lo estuve predicando, lo estuvimos proyectando en las pantallas, lo posteamos en nuestros estados, creo que en la página de la iglesia también. Crecer, multiplicar y llevar mucho fruto. Hace unos 2-3 semanas vino el pastor Oscar Vivas acá y nos trajo una palabra similar a eso, ¿sí o no? Trajo una palabra, hermano, como anillo al dedo. Yo recuerdo que cuando le invité a predicar me dijo: pastor, ¿y qué quiere que predique? A mí no me gusta decirle al predicador lo que tiene que venir a predicar. No me gusta eso. Yo no soy así. Le digo: predique lo que Dios le dé. No, pero dígame algo. No, yo no le voy a contar chismes. Usted va y predique. Y Dios lo usó ese día el pastor acá. O sea, Dios es sobrenatural. Entonces yo me gozaba mucho ahí. Y me fui regocijando, adorando el nombre de Dios. Y me fui regocijando en el transcurso de la noche. Y han pasado los días. Porque Dios revelando su palabra y diciendo a la casa Heavy: es un año de crecer, es un año de avanzar. Pero dije algo clave que lo decía el pastor. Cuando decía yo, y lo dije en uno de mis TikTok, para los que me siguen, que todavía, a los que no me siguen, síganme. Lo dije en uno de mis TikTok. Es que cuando Dios dice que es el año de la fructificación, no es el año de estar sentado, sino es el año de trabajar. Diga conmigo: año de trabajar. Entonces, cuando Dios me dice a mí que es el año de la fructificación, Dios no nos dijo: siéntense porque yo voy a trabajar por ustedes. Cuando decimos que es el año de la fructificación, es el año de arduo trabajo. Porque aquel que quiere ver fruto en su viña, aquel que quiere ver frutos en su iglesia, el que quiere ver frutos en su familia o en su ministerio, no puede sentarse a ver cómo Dios hace la obra, sino que tiene que hacer que Dios haga la obra a través de lo que Él está haciendo. ¿Cómo? Siembra la semilla, pero de que siembra la semilla es porque ya ha arado la tierra. Arar la tierra, sembrar la semilla, regar la semilla, el crecimiento lo va a dar el Señor. Pero hay que tener paciencia. Diga conmigo: paciencia. Entonces, este fruto, para ver ese fruto hay que trabajar. Y Dios me llevó hace unas 2 semanas estoy sacando este mensaje, este tema. Y el domingo pasado quería explicarlo, pero dije yo: no, vamos a posponerlo, vamos a dar otro tema. Y en esta semana, con el tiempo que pude, logré, creo yo, sacar este tema para bendición de la iglesia. Voy a predicar, o ya estoy predicando bajo este tema. Y lo que Dios hace en nosotros, lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, lo que Dios va a ir trabajando en nuestros corazones. Todos necesitamos ser trabajados por Dios. Todos. Aquí nadie se queda diciendo: no, yo no. Todos necesitamos ser trabajados por Dios. Pero a veces no entendemos este concepto de lo que yo le quiero hablar hoy. Y si hoy usted logra entender este concepto de lo que es ser podado por Dios, entonces usted va a ser podado por Dios. Posiblemente hoy en caliente Dios lo pode a usted. A su nombre. Dice: pastor, hace tiempo Dios me ha estado podando. Y tal vez algunos hoy se vayan podados de esta predicación. A su nombre. Tal vez otros mañana comiencen la poda, o el otro mes o el otro año. Pero Dios va a podar a su pueblo. A su nombre. Cuando escuchamos la palabra podar o decimos podar, solo estamos viendo la palabra cortar, porque creemos que podar solo es cortar. Pero hay un sentido, hay una idea de lo que es ser podados por Dios. Y yo lo voy a llevar al libro de Juan, o San Juan, capítulo 15. Ahí me volvió a llevar el Señor. Pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y mire qué poderoso está aquí. A su nombre. Búsquelo ahí pues. Si trajo Biblia, búsquelo. Si no, lo lee en las pantallas. ¿Lo encontró? Honramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿la qué? ¿Para qué de qué? Más fruto. Mire qué poderoso. Mire qué bonito. Dice el 3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Vuelve el Señor y dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará, diga conmigo, mucho fruto. Separado de mí, nada pueden
ustedes hacer nada, vuelve a decir, verso 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Diga conmigo, este año es año de podar. Entonces, cuando Dios nos habla de podar, me gusta el versículo 2, vuelvo a poner el verso 2, porque el Señor dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Pero decía el Señor, y mi Padre es el labrador. Como quien decía el Señor, yo soy la planta, mi Padre es el dueño, ustedes son las ramas. Y es necesario que el Padre en algunas ocasiones, vamos a leer el verso 2, dice, toda rama, escuche, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué dice? La poda. En la versión 1960 dice la limpia. Diga conmigo, limpieza. Entonces vayamos entendiendo ya que este concepto de podar no es cortar porque alguien nos sirve. Es decir, vamos a podar. Y vengo y digo yo, vamos a podar el liderazgo de la iglesia. Y dice entonces la gente, o sea que el pastor me va a cortar y ya no voy a ser parte del liderazgo de la iglesia. No, lo que dice Dios es, no sé, las platitas no las quiero arruinar, creo que esta se vuelve a ubicar, sí. La voy a podar, dice Dios. Y la poda Dios, pero sigue adherida, ¿a dónde? ¿A dónde? A la vid. Porque Dios lo que hace es podar. Pero yo le voy a explicar cuándo Dios lo va a podar. Dios lo que hace es podarlo. No lo está desmembrando de un lugar, lo está podando porque quiere Dios que dé más. Diga conmigo, más fruto. Entonces la poda es una de las ideas amo esta lectura, amé esta palabra, amé este rema. Escuché a unos predicadores, busco opiniones, indago para poder saber bien qué significan muchas cosas. Uno tiene que aprender, escuchen predicadores. No siempre tenés que encerrarte a que lo que vos sabés, ya eso es lo máximo y es lo universal del mundo. Tenés que aprender a escuchar a otra gente. A su nombre. Yo tengo un concepto que algunos todavía no me lo apoyan, que yo digo que Dios nos da un cambio 360. Siempre encuentro 2, 3 que me debaten y me dicen, no, es un 180, para mí es 360 y ya. ¿Me entiendes? Y yo me meto a ese rollo, porque de modo que si alguno está en Cristo, entonces para mí es nueva, no es media, a su nombre. Pero ese es mi concepto, no digo que tiene que ser así a las fuerzas, pero me gusta escuchar y he escuchado, hay escritos, hay libros que apoyan lo que yo pienso y apoyan bíblicamente, lo respaldo. Pero la mayoría apoyan el 180, pero no por eso, Emilio, usted y yo vamos a ser enemigos. A su nombre. No, es 180, pastor, yo digo 360. Diga conmigo, la poda es una idea de Dios. Escuche qué bonito. Entonces, podar, vámonos allá. Podar es cortar o quitar las ramas superfluas. ¿Qué significa superfluas? Significa que son ramas extras, ramas de más, ramas de sobra. Dice, ramas superfluas de sobra de los árboles, vides y otras plantas para que después se desarrollen con más vigor. Diga conmigo, podar. Ahora, dice el siguiente, podar es el proceso de recortar. Hay unas que no las mandé. Ahí yo la voy a leer aquí, no se preocupen. Podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto, hecho con cuidado y correctamente. La poda puede incrementar ¿el qué? La poda puede incrementar el rendimiento del fruto, porque dice la escritura que el Señor nos va a limpiar, que va a cortar las ramas que no dan fruto. Pero aquel que el Señor ve que la rama da fruto, la va a cortar porque la va a limpiar. O sea, la va a podar para que su fruto sea un fruto más fuerte. A su nombre. Ya le voy explicando cómo es el asunto. Hay varios tipos de poda. Hay varios tipos de poda. A esto se le llama la poda de formación. ¿Cuándo se realiza la poda de formación? Se realiza en los primeros años de vida del árbol, con el objetivo de dirigir su crecimiento y darle una forma determinada. ¿Cuándo comienza la poda de formación? En los primeros años de crecimiento, para darle una forma indicada, correcta. Decía hace unos meses, explicaba qué hacían nuestros abuelos, o usted lo hace todavía, los que tienen plantas acá, los amantes de la naturaleza, que no solo aman el cemento y la cerámica. Saben que si tienes una planta y la plantita se va torciendo, ¿qué hacemos? Y lo poníamos el otro día como ejemplo. ¿Qué hacemos? Tomamos un palo, una vara, una rama derecha y se lo ponemos al lado para que vaya tomando esa misma forma, ¿sí o no? Entonces, en la poda de formación, escucha iglesia, porque va para todos. En la poda de formación vamos a corregir la planta, no cuando tenga
500 años, 20 años de ser cristiano. Vamos a comenzar los pastores, los formadores en Dios, el proceso de poda, de formación en los primeros años de crecimiento. Por eso ahí comienza el discipulado de consolidación. ¿Para qué es el discipulado de consolidación? Porque la gente viene a la iglesia, yo vengo a Cristo y vengo bonito, comienzo a crecer, pero posiblemente algunos ya como comenzamos en el evangelio, empezamos torciditos, todos de lado ahí, todos torcidos así en el evangelio. Dice, pastor, pero estaba congregado. Estuvimos congregados pero torcidos. Y entonces viene Dios, literalmente lo que agarra es una vara. Diga conmigo la palabra. Agarra la vara y Dios nos endereza con la palabra y dice, vas a crecer, pero en este tiempo de poda, de formación, yo te voy a enderezar porque quiero que seas un gran árbol y un árbol fructífero. A su nombre. Ahora, el tema de hoy es poda o pérdida. Le voy a explicar los dos conceptos. Le estoy hablando de la poda, lo importante que es la poda. Cuando el Señor dice que va a cortar, no es la pérdida, sino que Dios está podando, porque Dios lo que quiere es fortalecer el fruto de aquella planta. A su nombre. ¿Sí me están entendiendo? O se lo explico con manzanita. No, yo creo que me están entendiendo. Ahora, dije, hay varios tipos de poda. Debemos tener claro la diferencia entre poda y pérdida. Repito los tipos de poda. Uno, poda de formación. Se realiza en los primeros años de vida del árbol, con el objetivo de dirigir su crecimiento y darle una forma determinada. Dios, desde el principio, Dios nos llama y nos traza un camino. Dios quiere darnos una forma correcta en el evangelio. Pero muchos nos torcemos en el evangelio. Muchos se tuercen en el evangelio. Caminando con los años se van torciendo en el evangelio. Ahora, usted me pregunta, ¿por qué, pastor? No lo sé. No lo sé. Tengo un tema que estaba muy joven cuando lo prediqué, que me inspiré en uno de los documentales de Nat Geo, creo que es, o no sé qué. ¿Por qué se caen los aviones? Entonces yo prediqué un tema, ¿por qué se caen los cristianos? ¿Por qué los cristianos andan en las alturas y de repente ¡puf!, caen? Hay un problema, hay un error. Cuando caen los aviones, ¿qué es lo que revisan? ¿La caja qué? La caja negra. ¿Y qué significa la caja negra? Es la madre, ¿sí o no? Cuando se caen los cristianos hay que revisarles él, porque es el que te sustenta. A su nombre. Entonces Dios lo que quiere desde el principio es formarnos a la manera de Él, diseñarnos a la manera de Él. Y si ve que vamos siendo torcidos, dice, no, yo no me disipulo. Yo no me disipulo, no quiero consolidación, no quiero líder, no quiero nada. Entonces esa planta literalmente se va torciendo y se vuelve un árbol torcido y rebelde. Pero Dios lo que quiere es aplicar la palabra para que luego seamos podados, para fortalecer el fruto que viene a continuación. A su nombre. Cuando Dios poda una planta o Dios poda a alguien, no es porque no ha dado fruto. Dios lo poda porque ya dio fruto. A su nombre. No, creo que no me están entendiendo. Dios no va a podar a alguien que no ha dado fruto. Dios va a podar a aquel que ya ha dado fruto. Es que la planta que no da fruto no es podada. No se poda. Esa es de la rama que dice la Biblia. Vuelvo y repito. Entonces voy a repetir el verso 2 del 15:1 de San Juan. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace? La corta. O sea, ese es un tema aparte. Al que no da fruto, Dios lo va a cortar. Al que no fructifica, Dios lo va a cortar. Pero al que da fruto, Dios la ¿qué? La limpia, la poda, para que dé más fruto. Diga conmigo, más fruto. Ay, qué bonito está esto. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Ahora, poda o pérdida. Ya dije lo que es poda. Pérdida. ¿Qué significa pérdida? Aquí se lo voy a leer yo, Kevin, tranquilo. Pérdida es algo que no regresa. Hay que entender que hay cosas que ya no van a regresar, que tenemos que soltarlas para bien de nuestro crecimiento. A su nombre. En la antigüedad pasaba algo. Dije la diferencia entre poda. La poda es limpieza, la pérdida es algo que se pierde y que no se recupera. Debemos entender que en la vida hay cosas que tenemos que soltarlas. Hay cosas que yo no quería soltar en el evangelio. Hay personas que yo no quería soltar en el evangelio. Como pastor hay gente que yo no he querido soltar en el evangelio. Y pasan años y he tenido que soltar gente porque son peso muerto para mi vida. Su nombre. ¿Cuántos hemos soltado en el camino? ¿Cuánta gente ha soltado en el camino usted? Escuche, en la antigüedad había un castigo para los asesinos, pero hace muchos miles de años. Aquel que mataba a alguien no solamente era acusado o condenado porque había asesinado, sino que lo obligaban a llevar al muerto en sus lomos. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que él estuviese con vida. Mire el castigo para los asesinos. No es que lo cargaba de donde lo mató hasta el entierro. Tenía que cargarlo día y noche.
día y noche, día y noche. Dormía, no sé cómo hacían, pero lo que pasaba es que ellos cargaban al muerto, o sea, al que ellos habían matado. Ese era el castigo para los asesinos. Ellos lo cargaban, imagínense, según cuenta la historia, a medida que el muerto se iba pudriendo, el hedor del muerto y lo que despide. Imagínense, ¿verdad que hedemos cuando estamos muertos ya? Uy, hermano, cuando usted ha ido a verla, yo he ido a verla y digo, uff, ya, ese muerto ya hiede. Pasaba que ese hombre o esa mujer tenía que cargar su muerto y todo el hedor y toda la pudrición le caía a él. Y eso es lo que pasaba, que él, escuche, el que estaba vivo iba muriendo con el muerto. Ese era el castigo. Y cuando él ya no tenía fuerzas para vivir, o sea, si se caía con el muerto encima, nadie lo ayudaba. Ahí tenía que quedarse hasta que él, no sé cuántos días, imagínense qué sufrimiento. Qué agonizante, hambre, sed, necesidad, se hacía del todo en su cuerpo, pero tenía que cumplir aquello que estaba establecido. Dígale que tiene al lado, soltar al muerto, dígale. Nah, hermano. Hay gente que tiene que soltar los muertos que anda cargando por la vida. Yo no sé cuánta gente has matado, pero tenés que soltarla. Yo no sé cuánta gente te ha matado, pero tenés que soltarla, su nombre. Todos aquellos que te han ofendido, que te han dañado, que hermano, que no sé, o que usted ha matado, tiene que soltarlo. ¿Sabe quién cargaba el muerto? Moisés. Diga conmigo, Moisés. ¿Se acuerda Moisés cuando mató a aquel egipcio? Literal andaba el muerto ahí, literalmente. Según él lo mató y no pasaba nada. No pasaba nada. Pero vino alguien y le dijo, me vas a matar a mí así como mataste a aquel. Y Moisés cargaba ese muerto en sus lomos porque no lo había soltado. Entonces pasaba en la antigüedad que tenían que cumplir el castigo. Hay cosas que tenemos que ir soltando en la vida. Hay cosas que tenemos que irlas sacando de nosotros. Así como estos hombres no podían soltar el muerto, nosotros tenemos que soltar el muerto en el nombre de Jesús y no cargar cosas que no nos corresponden a su nombre. Yo tengo que decirle, Señor, sana mi corazón. Yo no quiero cargar pudrición en mi vida. Quiero ser liberado, quiero ser mejor podado y no ser parte de la pérdida, sino parte de la poda. Porque si soy podado es porque Dios está viendo en mi potencial para fructificar a su nombre. No, hay gente que no lo está entendiendo todavía. Y Dios nos da una palabra y el Señor nos dice, escuche, así nos pasa muchas veces. Escribí muchas cosas en el transcurso de la noche. Vamos cargando cosas que nos van pudriendo y con ellas nos vamos muriendo de a poco. Hay que soltarlas, que no nos sigan dañando. Así que hoy vamos a soltar todo aquello, peso muerto. Poda, dije, es cuando el fruto es cortado para que sea un mejor fruto. Es cuando usted y yo vamos haciendo algo bien. La poda va a venir, vuelvo a la poda, vuelvo a la carga. La poda va a venir cuando estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuántos han sentido que alguna vez en su vida están haciendo las cosas bien y de repente ¡puf!, todo se vino para abajo? ¿Cuántos alguna vez les ha pasado? Yo he sentido que alguna vez he estado bien en todas las áreas y de repente un algo ¡puf!, hizo que todo se viniera abajo. Cuando vemos que alguien anda mal, decimos, bueno, pero anda mal, pues es como castigo de lo que está haciendo. Pero cuando todo está bien y de repente todo se viene abajo, cuestionamos todavía doblemente. Decimos, pero qué raro, si se veía bien, si estaba bien, todo estaba bien, no pasaba nada, iba bien, iba bonito. Pero ese es un proceso de poda de parte de Dios para mucha gente. Sí, ¿sabe por qué? Porque dijimos ya que el que Dios poda es porque ya fructificó. ¿Estamos entendiendo la palabra? Muchas veces nos venimos abajo no porque estamos mal, sino porque estamos bien. Confundimos y nos confundimos, nos preguntamos, ¿qué pasa si todo estaba bien? Dice la Biblia que Jesús no poda la rama porque no da fruto, sino que la poda porque da fruto y para que lleve un mejor fruto. ¿Estamos entendiendo eso? Mire, le estoy abriendo la cabeza a un montón de gente acá con esta palabra. Muchos, y Dios me la abrió a mí la cabeza hace años. Muchos decimos, ¿cómo es que ese pastor, cómo es que ese líder, cómo es que esa mujer se mete con Dios y se mete con Dios y mira que no mira una? A su nombre. A su nombre. No, a su nombre. Eso es poda. Pero yo miro que esa mujer ora, que esa mujer se entrega, que esa mujer es buena en mayordomía, que esa mujer busca de Dios, que se congrega, que ora. Y no sé por qué no le va bien. Aquel que anda medio mal, medio torcido, es impío del diablo, que va una vez al año a la iglesia. ¿Y cómo le va de bien? A su nombre. Porque él no está siendo podado, a él solamente le van a cortar las ramas. Y las ramas no van a ser cortadas para ser tiradas en el suelo, sino que van a ser lanzadas en el fuego.
Pero el que está congregado, el que está sirviendo, el que está danzando, el que está adorando, el que está honrando, al que se está congregando, al que viene a la oración, al que está evangelizando, el que está buscando de Dios, le está yendo mal porque Dios lo está podando, porque Dios te vio potencial para que siga fructificando. Dice, pastor, pero ¿cómo es eso? Es que puedo estar el hombre más entregado del mundo y me puede comenzar a ir mal, porque esa es la poda de parte de Dios. Dice Dios, es que veo potencial en él. Veo potencial en esta mujer. En algunas ocasiones no está yendo bien en nuestra familia, en nuestro negocio, con el dinero y en todo. Estábamos tan bien en el trabajo. Pero Dios viene. ¿A cuántos los han corrido de buenos trabajos? Y algunos todavía no han vuelto a un mejor trabajo. Pero ¿a cuántos? No diga nada. ¿A cuántos los corrieron de un buen trabajo? Pero hoy Dios te dio un mejor trabajo. Porque es una poda. Estabas bien, pero Dios te va a proveer algo mejor a su nombre. Eso es ser podado. Quería mandar unos videos, fíjese, pero no pude. Para que usted tuviera una idea. Porque aquí no, yo sé que no todos son amantes de lo que es la naturaleza y saben lo que es una poda. Para que ilustrarles mejor cómo es que se poda, cómo es podarlos, qué es lo que hacen de verdad las personas que trabajan en el campo con la poda. Cómo van podando. La poda es necesaria. Diga conmigo, la poda es necesaria. Hay un ejemplo muy bonito y se lo voy a poner ahí. La poda es necesaria. Ejemplo, las uvas. Yo lo leo acá. Yo la leo acá, tranquilo. ¿Está leyendo ahí? Las uvas. La uva de mesa no tiene el mismo valor que la uva de vino. La primera fruta del viñedo no se hace vino. La primera fruta se come como tal, o sea, se come como fruto, a su nombre. Y después de eso, después de eso la planta es podada, se limpia para que mejore el fruto. Ese segundo fruto se convierte en vino. No, usted no entendió eso. La primera cosecha de lo que es el viñedo de uvas se corta, y esa que se corta, la cortan y la llevan para ponerla en cajas de esas uvas que usted compra en el supermercado. Y esa fruta se come como tal, como un fruto. Pero después de que cortan esas frutas del viñedo, después de que cortan esa fruta, ay Dios mío santo, no me quemes, Señor, no se arrancan, no. Ay papá Dios, sí se arrancan, sí se cortan. No, es que no lo quiero arruinar. Vaya pues. Y le cortan, y estas son las que van para la empresa, van para los mercados, y esta se come. Entonces esa ya fue una fruta. Pero después de que esto ya se le quitaron toda la fruta, vienen entonces los viñadores y comienzan a podar la planta. La podan y dicen, vamos a podarla, la vamos a limpiar para que dé diga conmigo, mejor fruto. Y este segundo fruto del viñedo, ese ya no lo van a cortar para hacerlo fruta, para llevarlo al supermercado, sino que el segundo fruto va destinado para el vino. Y el vino no vale lo mismo que la uva, ni la uva vale lo mismo que el vino. Es más barata la uva, o sea, el primer fruto es bueno, pero el segundo fruto será sobrenatural, porque voy a dar vino, y vino en abundancia, porque es después de mi poda, a su nombre. Es que yo soy bueno, escúchame, usted es bueno, pero puede dar mejores frutos. No. Usted es buena, pero puede dar mejores frutos. Usted es excelente, pero puede dar mejores frutos. Y respalda lo que la pastora y yo siempre decimos acá. Lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Es que soy bueno pastor, sí, pero puede ser mejor. Él es buen predicador, pero puede ser mejor. Él es buena danzora, pero puede ser mejor danzora. Él es buen músico, pero puede ser mejor músico. Él es buen predicador, pero puede ser mejor servidor, adorador, intercesor, porque Dios te va a podar y Dios me va a podar a mí. ¿Cuántos quieren ser podados por Dios? Si alguno no quiere ser podado por Dios, significa que no quiere pasar de dar solamente uvas y no quiere dar vino. Mi mejor fruto está destinado no para los mercados, sino para los restaurantes, a su nombre. Mi primer fruto está destinado para cualquier lugar donde lo puedan comprar y pagar la libra de uva. Pero mi segundo fruto está destinado donde ya hay música, hermano, pero de salón, a su nombre. A su nombre. Digo con esto que algunos comenzamos a predicar aquí en la calle, en los barrios y colonias, pero luego Dios te ha ido llevando de un lugar a otro, y el público fue aumentando y los lugares fueron aumentando, a su nombre. Yo le doy gracias a Dios por las cosas que Dios hace. Me dieron la oportunidad hace unos días en CCI. No es la primera vez que iba a CCI, ya había estado ahí en ese altar. He estado 2 veces ahí.
He estado una vez en Amor Viviente también. Dios me ha dado la oportunidad de estar en esos lugares. He estado en Vida Abundante también ministrando. O sea, hay cosas que Dios te las va a dar, pero no va a ser de un solo. Hay que entender que tu primer fruto es bueno, pero puede ser mejor. No, si alguno dice, no, yo ya soy bueno y ya, usted se quedó estancado, papadito. Usted no va a crecer más, mamita. Usted no va a crecer más en el Señor, porque usted cree que lo que usted tiene y lo que usted ya sabe ya es suficiente para todo. Yo tengo que ser podado por el Señor. Diga conmigo, poda o pérdida. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy siendo podado o de verdad he estado perdiendo nada más? ¿Será que mis ramas tienen que ser cortadas y echadas al fuego? ¿O está Dios podándome para dar un mejor fruto? A su nombre. Dije, la poda es necesaria y las uvas son un ejemplo perfecto. Cuando somos podados, cobramos más valentía. Cuando somos podados, cobramos más fuerza. Cuando somos podados, damos mejores frutos. Cuando somos podados, somos mejores adoradores. Cuando somos podados, nos volvemos más fuertes en oración. Cuando somos podados, nos volvemos más fuertes en obediencia. Cuando somos podados, le servimos mejor a Dios. Es que mire, ve, escuche, no es lo mismo un cristiano sin poda que un cristiano podado. No es lo mismo. Un cristiano sin poda es un cristiano inmaduro y rebelde. Un cristiano sin poda es un cristiano, no sé, hermano, supernatural, supercarnal. Un cristiano sin poda es un cristiano común y corriente, pero un cristiano podado es un cristiano que da vino. Un cristiano podado es un cristiano maduro, con obediencia. Un cristiano podado es un cristiano coherente a su nombre. Un cristiano podado es alguien que cualquier hermano dice, ay, me gustaría estar con él, me gustaría compartir altar con él, me gustaría. Un cristiano sin poda dice, yo no comparto altar con él. Pero un cristiano podado dice, yo comparto altar con él porque es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Un cristiano sin poda dice, yo donde está él, uy, nunca. Pero un cristiano podado dice, donde está él, yo puedo estar, y donde estoy yo, también él puede estar conmigo, a su nombre. Un cristiano podado es un cristiano con madurez. Madurar es entender qué es lo que yo creo, que los buenos no van a ir al cielo sino los santos, a su nombre. Hay gente buena que está en el infierno, pero no hay gente mala que va a estar en el cielo. Tiene que ser santo aquel que va a ir al cielo. Llegar a la etapa de madurez y dar fruto como viñedo, como fruto en el Señor, es entender que los años no me van a dar la salvación, sino mi obediencia delante del Señor. Ay, hermanos, se van a quedar cristianos de 50 años en el evangelio. Se van a quedar pastores con 5,000, 10,000 almas. Se van a quedar para la gran tribulación y se van a ir al infierno. Y van a haber pastores también con 2 personas que se van a ir al infierno. Hay gente que se va a ir al cielo porque fue podada por Dios. Yo no leí en ninguna de las informaciones que busqué que alguna planta se rebele para no ser podada. Yo no leí eso. Pero sí hay cristianos que se niegan a ser podados. Mire qué nivel el que tenemos. No leí ninguno de la información que busqué y escuché temas y leí algunos datos de algunos libros, y ninguna planta se revela cuando el viñador lo va a podar. No. Pero hay cristianos que sí les cuesta dejarse podar, porque se conformaron a solamente dar fruto. ¿Dónde están aquí? Se conformaron a dar fruto, pero no quiere dar un mejor fruto. ¿Cuántos quieren dar mejor fruto? Entonces tenemos que dejarnos podar por el Señor. 2 cosas importantes. Uy, se me ha ido el tiempo como agua, hermano. 2 cosas importantes. Número 1, ser podado, ¿qué? Es un honor. ¿Y qué es honor? Es un privilegio, hermano. Ser podado es un honor. Significa que si somos podados por el Padre es porque vio buen fruto en nosotros. Por lo tanto, nos poda porque sabe que vale la pena la limpieza, ya que vamos a producir mejor fruto. No, es que ser podado es un honor. Si Dios... Escuchen, es que yo no sé si me estás entendiendo, pero cuando yo leí esta palabra, estuve diciendo, Señor, ayúdanos, revelarnos, mostrarnos. Cuando yo entiendo que Dios viene Dios a podarme, es que Él se digna a mirarme, a su nombre. Imagínense que Dios se digna a mirarme y pone su mano en mí para podarme. Y si Dios se interesa en mí, es porque Él ve un potencial.
¿Sabe cuándo se tiene que preocupar? Cuando Dios no se digne a podarte, preocúpate. Significa que Dios vio fruto, pero nada más. Lo voy a volver a repetir. Si Dios no se digna a podarte, preocúpese, porque significa que Dios solo vio fruto y nada más. Y la Biblia dice que Dios nos va a limpiar para llevar más fruto. Entonces, si Dios se toma su tiempo conmigo para podarme, es porque Dios ve fruto. Pero dice Dios, pero veo mucho más potencial. A su nombre. Dice Dios, hey, te veo, sos bueno, pero te veo más potencial. Dice Dios, hey, sí, cantás bien, pero te veo más potencial. A su nombre. Dice Dios, predicás bonito, pero te veo más potencial. Preocúpese, predicador, porque dice, yo predico bien, ya. Pero dice Dios, está bien, hasta ahí nomás, da fruto. Pero Dios dice, sos buen predicador, pero mira, ve, te voy a agarrar y te voy a podar. Dice Dios, te quiero llevar al siguiente nivel. El viñedo, el primer nivel es dar la uva solamente para el mercado. El segundo nivel del viñedo es dar uvas para poder estar en los restaurantes, en los hoteles, en los lugares más finos, en la mesa de los ricos, de los millonarios, de los multimillonarios. ¿Ven las películas ustedes cómo prueban el buen vino? Que le llevan la botella. ¿Cómo le hacen? Lo prueban y algunos desde el pico de la botella. Está bien, sírvala. ¿Y cuánto vale? No preguntan cuánto vale. Saben que vale miles de dólares. A su nombre. Porque ese vino es de 1800, 1900. Mire, eso es un buen vino, porque esa uva fue llevada para ser reservada para los ricos, los millonarios. La palabra que has estado predicando, te dice el Señor, tal vez hoy has estado en barrios y colonias, pero yo te voy a llevar para que le prediques a gente de altos niveles, a gente que cree que usted no va a llegar, pero vas a llegar ahí, porque te estoy preparando para grandes lugares. A su nombre. No, Casa Heavy no se lo cree todavía. Cuando la casa se lo crea, vas a llegar a grandes niveles, vas a llegar a grandes moveres. Vas a ir donde nunca te imaginaste ir. Sí, hermano. Los músicos de la casa no soñamos solo con tocar en San Francisco, soñamos con tocar en otros lugares y en grandes niveles, ¿sí o no? Si ya hemos dado fruto, Dios nos poda para llevarnos a grandes lugares. Sí, hermano. Grandes escenarios, otros escenarios mayores y más grandes. Yo no quiero confundir a nadie con lo que voy a decir, pero esto va para los pastores. Así que, pastor, que me vas a ver y me vas a, no sé, y si no ves, a reproducirlo y mandáselo a tu pastor. Pero eso va para usted. Hay pastores que creen que tener la bondad de Dios es viajar, y que si un pastor no ha viajado, todavía no está en otro nivel. Te equivocaste, papadito. Mamadita, te has equivocado. No es así la cosa. Viajar no dice que estoy bendecido. Viajar dice que tengo las posibilidades. Dios las abre, sí. Pero ¿quién dice que no? ¿Sabe por qué? De ahí viene el menospreciar a los mismos hondureños, a los mismos salvadoreños, a los mismos chapines entre ellos mismos. No ha viajado, y el que cree que ya viajó, cree que viene con otro nivel de unción. ¿De dónde? Cuénteme cuándo, de dónde, cómo, por qué. Conozco gente que todavía no ha salido del país. Yo ya he salido del país en 2 ocasiones, a 3 países. Conozco gente que no ha viajado nunca y tiene una palabra poderosa. Conozco adoradores que no han viajado nunca y tienen una adoración poderosa. Pero el que va y viaja, viene y cree que ya porque ellos viajaron, al equipo de alabanza que hay que menospreciarlo. No es así. A mí ya me pasó y Dios me pegó una zarandeada cuando lo hice. Venía creyéndome la mamá de los pollitos a Honduras, después de hacer una gira de una semana. Me pegó una cacheteada. El Señor y me dijo, papito, yo te voy a enseñar. Y allá Dios me fue a macanear a Guatemala, en la mera central de Guatemala. Ahí Dios me confrontó, me pegó. Me dijo Dios, mira ese adorador que está ahí, él es mejor que vos. Madurar es entender que hay gente mejor que usted, que hay gente mejor que yo, que hay iglesia mejor que esta. Madurar es entender que hay gente que siempre nos va a superar. A su nombre. Hay gente que todavía no ha sido podada y no entiende la palabra. No es así la cosa, hermano. No es así la cosa. He tenido la bendición de compartir con gente de Dios en altares y en otros escenarios. He tenido la bendición. Muy hermoso, muy poderoso, muy sobrenatural. Pero la poda es necesaria para el pueblo. ¿Estamos acá? Dije que la poda nos promueve. Escuche,
Leo una vez más, ser podado es un privilegio divino. Significa que si somos podados por el Padre es porque vio buen fruto en nosotros. Por lo tanto nos poda porque sabe que vale la pena la limpieza, ya que producirá mejor fruto. Voy a leer desde acá. La poda nos promueve al siguiente nivel. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la poda nos saca una enseñanza, nos da un aprendizaje. Escuche esto. La poda nos da una enseñanza, nos da un aprendizaje. Estoy leyendo acá. Y número 3, la poda nos lleva a madurar. La madurez es evidencia de la poda. No, mira que la primer planta, escuche, mire, la primer planta es tiernita porque solo ha dado un fruto. Pero cuando vas a los viñedos, vas a las plantas, porque no los viñedos, ¿sabe cuál es otra de las plantas? Y no sé, alguien que me ayude acá, bien. Pero la mata de mínimo se poda, ¿sí o no? La mata de mínimo se tarda aproximadamente unos 9 meses, según lo que yo leí, en dar los guineos, mínimo, bananos, lo que sea, plátano, como usted le llame, hondureñismo raro. Da el banano, se corta, se lleva donde se va a las grandes textileras, creo que se llama así, algo así, ¿cómo se llama? Bananeras, y lo llevan, y después que queda ahí las hojas, ¿usted cree que queda ahí? Mire, le cortan hasta una estatura, creo que son unos 60 centímetros, lo dejan, lo cortan ahí, y lo que cae lo dejan a un lado. De ahí ha visto que nacen otros hijitos, pero ese que está ahí lo podan para que luego otros 9 meses de un mejor fruto, y van mejorando la producción. Hay uno de los secretos, a su nombre. No solamente las uvas, los viñedos y un montón de plantas son podadas. O sea, la poda nos lleva a la madurez, y ser podados o haber sido podados es fruto de madurez. La madurez es fruto de la poda. ¿Conoce usted cristianos inmaduros? No han sido podados. Yo conozco un montón. Cristianos inmaduros es cristiano que no ha sido podado, porque el podado es que está siendo potencializado por Dios. Dios vio potencial en mí. Dios vio potencial en mí desde hace muchos años, y por eso creo que Dios me ha ido podando con los años para que mejore mi fruto. Como pastor, no, como cristiano, como hijo de Dios. Entonces, no se trata de traje, se trata de honra a Dios. No se trata de títulos, se trata de honra a Dios. No se trata de años, se trata de honra a Dios y de obediencia al Padre. La poda nos lleva a madurar, la madurez es evidencia de poda. No eres el mismo después de ser podado, después de ser podado por Dios. Vámonos a Job 42:10. La nueva versión internacional es la que estamos leyendo, la que se está proyectando ahí. Aquí no me va a decir, pastor, ¿de qué Biblia sacó eso? No. La NBI, búsquela. Si la tiene ahí, búsquela. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job? ¿Sí se acuerda? Bueno, dice el 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Qué le pasó a Job? ¿Qué estaba haciendo Job cuando le vino todo lo que le vino? Estaba relajado. Ahora, le pregunto yo, cuando Job pierde todo eso, ¿estaba en quiebra o estaba en abundancia? Estaba en abundancia. O sea, la poda, le dije al principio, no es que, ay, pobrecito, le está yendo mal porque Dios no está con él. No, hay gente que está buscando a Dios, honrando a Dios, entregándose a Dios. Escucha esto. Hay personas aquí que han estado muy fieles en lo financiero y les está yendo bastante mal. Dios te está podando, a su nombre. Y al que no es fiel le va bien. ¿Qué cosa? No. ¿Qué le parece? Job estaba bien, no estaba mal. Pero Dios dijo, veo en Job potencial para dar mejor fruto. Y tenía 1000 yuntas o 500 yuntas. Y cuando pierde 500 yuntas en la segunda temporada, Dios le da 1000 yuntas, el doble. Tenía 10 hijos, otros 10 hijos, o sea, le dio 20 hijos el Señor, ¿sí o no? Le dio 20, le dio el doble. Dios es sobrenatural en lo que hace. Tenía no sé cuántas ovejas y le dio el doble de las ovejas. Tenía viñedo y le dio el doble. Dios lo fue aumentando. Job no estaba mal. Pero ¿sabe qué pasó? Y escucha aquí, escucha esta palabra. Otro pasito de la poda que no lo mande ahí. Muchos podemos ser podados por Dios,
Pero tenemos que llegar al nivel de madurez y aprender a soltar el muerto y a perdonar a aquellos que nos han ofendido para poder ver el fruto de la poda. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que después que Job hubo orado por sus amigos, Dios lo bendijo. Le pregunto yo, ¿estos hombres habían ofendido a Job, sí o no? Lo ofendieron, hermano. Y lo ofendieron regacho, como dice el burro. Bastante. Lo ofendieron. Pero Job no iba a fructificar si Job no soltaba esos muertos a su nombre. Job dijo: Señor, de oídas te había oído. O sea, escúchame, ve, en el primer fruto te había oído de oídas. En mis primeros 10 años en el evangelio, de oídas te había oído. En mis primeros 5 años, de oídas te había oído. En mis primeros 20 años, de oídas te había oído. Sí fructificaba, pero de oídas te había. Era Job, el hombre próspero, no sé, el magnate, hombre de negocios. Ya sabe usted de qué ciudad. Era Job, el hombre adinerado, el dueño, el terrateniente. Era Job, el hombre bendecido. Y dijo Dios: lo voy a prestar a alguien, oíste, pero no me lo toques el alma, lo vamos a podar. Y Dios comienza un proceso en Job. Y Job no fue bendecido sino hasta que soltó a los 3 muertos que lo estaban ofendiendo. Cuando Job estaba con el tiesto rascándose, que era como un pedazo como de teja, la sarna que tenía, porque no hay cosa más terrible, ¿verdad? Que cuando te está yendo mal, la gente no quiere ir y ayudarte, darte una palabra, sino que va: se mira feo eso usted. Uy, usted se mira mal. Fíjate que tenía un familiar que le pegó lo mismo y se murió. Bien rapidito, bien. O sea, va la gente y te va a criticar de tu enfermedad, va a criticar tu problema. No te va a alientar, sino que te va a dar, hermano, el puntapié en la espalda para que te caigas completamente. Bildad, Sofar y el otro, no recuerdo el nombre, fueron donde Job, y creo que le decían a Job: Dios tuyo es bien mentiroso, va. Porque él dijo que te iba a bendecir, mira cómo te tiene. Esa sarna no es normal. O sea, los amigos de Job iban a criticarle a Job en el problema. Pero Dios estaba podándole el ego a Job, el orgullo y la autosuficiencia a su nombre. Y dijo Dios: es bueno este Job, es un varón. ¿Cómo le dijo a Satanás que era Job? Es un hombre recto, es un hombre entregado, es un hombre, es que no vas a ver otro hombre como él. Pero Dios creo que decía allá en el cielo: pero lo puedo superar a su nombre, pero lo puedo mejorar. Dios mira a Casa Heavy y dice: es buena, pero la puedo mejorar. Dios lo mira a usted y dice: son buenos, pero los puedo mejorar. Dios te ve y cómo adoras, pero te puedo mejorar. Dios ve tu familia y dice: Dios es buena familia, pero lo puedo mejorar. Dios ve tu matrimonio y dice: pero lo puedo mejorar. Escucha, matrimonios que venían caminando bien y de repente solo problemas en la casa. Dice: pastor, pero todo iba bien. Posiblemente está siendo podado por el Señor. Dios te ve que eres buen matrimonio, pero una podadita no te caería mal. Una podadita no nos caería mal. Y esa podada nos va a llevar al siguiente nivel. Yo lo he entendido de parte de Dios. Yo lo he entendido de parte del Señor. Yo dije: gloria a Dios, gloria al Señor, porque el Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo bueno. O sea, Dios te va a ir promoviendo. Y es poca gente. Pastor, yo conozco pastores que aconsejan a miles y millones. Eso a mí no me importa. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de lo que Dios está haciendo en mí. Yo no me voy a gloriar en la cabeza y en la gloria de alguien más. Yo me voy a gloriar en lo que Dios está haciendo en mí, en nosotros. Yo no voy a mentir. Una cosa sí me he aprendido de Dios, iglesia: yo mentirle no puedo para que usted me crea. Y exagerarle no le voy a exagerar jamás. Yo no le voy a exagerar. Viera al Señor cómo me ha. Yo no le voy a exagerar. Yo le voy a decir hasta dónde Dios me ha llevado, hasta dónde Dios me ha bendecido, hasta dónde Dios me ha proveído, dónde Dios me ha puesto, con quiénes Dios me ha puesto. Pero no le voy a decir: Dios me ha puesto. De eso no se trata. Todavía hay muchos pastores que deben ser podados en esa área de la soberbia, de la arrogancia y de la mentira. Muchos, y conozco muchos. Como dice el pastor Germán, le ponen bastante salsa a los tacos. O sea, sí, Dios los bendice, pero le ponen una de salsa horrible, hermano.
Sí, Dios, sí pasan cosas en su ministerio, pero le ponen unas salsas, un taco a su nombre. Y uno dice, la iglesia es de Dios, a su nombre. Ahora le pregunto, ¿quién es el Dios de esa iglesia? El mismo Dios suyo y el mismo Dios mío. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que uno le exageran y yo no. A su nombre. La diferencia es que uno le pone bastante salsa a los tacos y a mí no me gusta. Que sus ojos vean lo que Dios hace. Que sus ojos vean lo que Dios está haciendo en nosotros. Voy a cerrar con esto. Después que Job maduró, asimiló cada ofensa de sus conocidos y los perdonó y oró por ellos. Escuche, hay que orar por la gente. Entonces los bendijo Dios el doble. Reciba esto. No vas a recibir la bendición si no te dejas procesar y llegar a la etapa de la maduración. Repito, no vas a recibir la bendición si no te dejas procesar y podar y llegar a la etapa de la maduración. La poda es un privilegio de parte de Dios. La poda es una honra de parte de Dios. Que Dios se digne a verme es una honra. Y número 2, la poda es para hacernos mejores. ¿Cuántos lo creen? No podemos permitir que una poda nos aparte de Dios. Lo que nos espera después del proceso es mejor, es mayor, es algo inimaginable. Después de la poda viene la honra. Y me voy a Génesis. No importa si no lo proyecta, no se preocupe. Génesis 41. ¿Sabe quién aparece ahí? José. ¿Qué le pasó a José? El soñador, el hombre de la túnica. Pero después de la túnica estaba en un pozo. Pero después del pozo estaba en un trono. ¿Sí o no? Después del pozo estuvo en la cárcel y luego estuvo con la esposa de Potifar. Y luego después de eso estuvo prisionero. Interpretó sueños, no pasó nada, pero Dios lo llevó al trono. Después de la poda, después del proceso, viene la honra de parte de Dios. José estaba bien con sus hermanos. Él no tenía ningún problema. Él estaba siendo podado por Dios. José no tenía problema. Era un joven soñador que tenía la gracia del Señor. Pero donde iba José, Dios estaba con él, ¿sí o no? Aún en la cárcel Dios estaba con él. Donde José iba, Dios estaba con él, porque era parte de un proceso divino del Padre. Dios estaba podando a José. Y después de José estar en un pozo, le dije, estaba en un trono. Vámonos a Génesis 41. Cuando le encuentre me dice amén. Entonces Génesis 41 dice: así que el faraón le informó a José: mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que le vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad. Escucha bien. Y ordenó que gritaran: abran paso. Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. A su nombre. Después del pozo, hermano, llegó la honra. Después de la poda va a venir la honra de parte de Dios. ¿Cuándo José se había puesto un anillo de eso? Hermano, escúchame, yo no soy pistero. ¿Cuándo te habías montado en un carro de eso? A su nombre. Ay, Dios mío. Señor, a su nombre. ¿Cuándo habías soñado con una casa como esa? Pero Dios te va a dar después de la poda todo lo que Él tenga para ti. Ay, pastores, que yo soñaba con una casa sencilla, pero Dios te quiere dar una de 2, 3 plantas y terreno, pero tómelo de parte de Dios. Yo no le iba diciendo aquí a la gente que le viene en casa, no, yo estoy diciendo que después de la poda viene la honra. Pero Dios te va a bendecir, te va a proveer. Ay, pastor, yo estaba acostumbrado a alquilar, pero Dios te quiere dar una casa. No, que estaba acostumbrado a mi cuartito. Dios te quiere dar una casa a su nombre. José nunca se había visto ahí, pero Dios, Él le mandó a poner anillos, vestidura nueva, y lo mandó a subirse a lugares que nunca Cuando José había subido en un carro de esos para que dijeran: abran paso, ahí viene José, el hombre más sabio, al que Dios, ¿cuándo? Pero Dios te va a poner en esos lugares si tan solamente lo puedes creer. Y si lo puedes creer, entonces está pasando. Porque del pozo hasta el trono, Dios ha estado conmigo. Desde el pozo hasta el trono, Dios ha estado con nosotros. Yo lo creo así. Desde hace muchos años. Desde hace muchos, pero muchos años. Solamente
la imagen del tema, por favor. ¿Poda o pérdida? ¿Qué considera usted que le está pasando en esta temporada de Dios? ¿Siente que está siendo podado o que necesita ser cortado? ¿Poda o corte? El corte es: no te utilizo más. La poda es: te voy a llevar al otro nivel, vas a fructificar. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, que Dios nos va a limpiar. Ahí donde está, cierre sus ojos. Señor, en esta noche quiero ser podado. Señor, tómame en cuenta. Necesito ser limpiado. Si alguno se ha encontrado como alguna vez yo me he encontrado, pero muchas veces me he encontrado y le he dicho al Señor: no sé si estoy siendo procesado, podado, o necesito que cortes muchas áreas de mi vida que no están fructificando en el ministerio. Señor, trata con esas ramas secas de mi vida que solo están estorbando para que no salga el fruto. Trata con esas partes de mi vida que yo no he dejado la formación, que así como decía la palabra al principio, en esa etapa de la poda de formación, Señor, tal vez yo no he dejado, Dios mío, que tu palabra me enderece. Tal vez desde el principio me torcí, o ya en el camino me fui torciendo. Yo le he dicho al Señor: endereza mis pasos cada día, guía mis pasos cada día, para guiar un pueblo, para guiar no es la iglesia, no esta iglesia, sino para guiar todas aquellas personas que el Señor nos ha entregado. No la que Dios nos va a entregar. No hablo de gente que va a venir a esta iglesia, hablo del reino entero, todas aquellas personas que vamos a guiar. No hablo de 40 ni de 50, sino de cantidades, de miles que Dios nos ha entregado ya antes de la eternidad. Dios las entregó en nuestros lomos, las puso en nuestro rebaño y nos puso como pastores. Y le decimos a Dios hoy: Padre, enderézanos. Si hay algo hay que enderezarlo, ayúdanos a enderezarlo como iglesia, a entrar en esa etapa y no rebelarnos en la etapa de la formación, de la guía. Ayúdanos, Señor, a recibir una poda tuya del cielo a mí, porque lo que tú ves cuando me estás podando ves potencial que he estado en un nivel y es bueno, pero tú me quieres llevar a otro nivel, que salga de una etapa de solamente dar fruto para que pase a etapa de dar más fruto. Y no solamente de dar, sino de llevar fruto. Significa llevarle a otros, porque cuando decimos que vamos a llevar, no es llevarlo a otro lugar para botarlo, sino es para darle a otros, que como matrimonio pueda crecer, para que pueda llevar fruto. Significa ir y dar consejo a otros, para hablar del proceso quizás que yo pasé y que otros sean edificados. Eso es llevar fruto. Ayúdanos, Señor, que como ministros, como pastores, como servidores tuyos, aceptemos la poda del cielo y solamente sentirnos privilegiados. Ser podado es un honor. Ser podado es un privilegio. De verdad, ser podado es una bendición. Y la poda es para hacernos mejores. Padre, gracias. Póngase sobre sus pies ahí siempre con esa